¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Sí, Lisa, buenas tardes. Hola, muy buenas Sí, Lisa. tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo han pasado luego de la confusión de ayer? Malanochadas. No creo. Más confuso. Eso sí no creo. Se busca mucha información y no hay. Me están engañando. O no sabemos usar bien el Google Académico, dicen, o no sale la información, una de dos. Está bien complicado. Ya nos encomendamos a los mil santos y como que ahí por ahí salió algo, Lisa. ¿En serio? ¿Y como qué santo será? Para ver si buscamos por ahí, ¿cómo se llama? ¿Quién nos entregue? El santo de la investigación, nos imploramos, dice. Ah, el santo de la investigación. ¿Y cuál será ese santo? No le conozco. A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Es que no encontrábamos mucha información, dicen, de acuerdo a nuestro tema. A ver, Y nos tocó cambiar a otro tema, pero... No creo eso, Anaí. ¿Mande? No creo eso. Esa parte Sí, ya... es, o Ya sea, me parece que específicamente ustedes están ¿cómo? queriéndose dar No, por vencidos antes de empezar la batalla. Y eso no está bien. no, le dicen, por eso nos quedamos hasta tarde y busque y busque y busque. ¿Será? Estoy Es que aún... poníamos algo en específico y salía otra información que no tenía nada que ver con nuestro tema. O sea, quizás sí, pero no era lo que estábamos buscando. Ya. Y de ahí nos demoramos bastante y hasta que por fin ya medianoche, creo, Liz. Pero eso es bueno, ya se han quedado en el internet, pero haciendo alguna cosa que diferente a estar chateando o a ver los posts de los amigos, amigas, amigues y encima de eso, ¿cómo se llama? Viendo a los ex y todo lo demás. Entonces, por ahí ya hemos hecho alguna cosa productiva dentro de lo que es el internet. A ver, Ana, y cuéntame, ¿cuál era el tema que ustedes tenían anteriormente? Era inclusión temprana para el impulso al desarrollo con los niños de discapacidad, con discapacidad. Ya, a ver, Ah, cuéntame un poco en relación a lo que tú o tu grupo querían desarrollar. lo que nosotros pensábamos es investigar sobre, o sea, más sobre la inclusión con estos niños de discapacidad en la sociedad, porque hay veces en donde se sienten excluidos o les miran feo, entonces lo que nosotros buscábamos es que por medio de nuestra investigación haya esa inclusión, o sea, como decirse, ¿cómo le explico, Lice? Como que vayamos visualizando cuáles pueden ser los pasos para incluir a un niño, ¿cierto? Exacto, algo así. Dentro de lo que es una educación regular o de pronto dentro de entornos sociales enfocados hacia una no discriminación, tal vez. Sí, Lice, exacto, Ya, ¿no? muy bien. ¿Puedes compartir pantalla? De Del... tu pantalla o alguien de tu grupo que pueda compartir Por eso, pantalla. pero, o sea, comparto pantalla de lo que consultamos en Google Académico No, o yo de lo que quiero que nosotros compartas queremos. pantalla. Necesito ver tu pantalla en estos momentos. Ya. Ya. Por favor, presten atención a todo lo que vamos a hacer en estos minutos, ¿ya? No sé si ahí se puede compartir, Lice. A ver, todavía no veo nada. Al momento Ay, de compartir pantalla, tú debes seleccionar la pantalla a compartir, ¿cierto? Ya, va. Bien, podemos ingresarnos al buscador en el cual estabas revisando la información. sí, en Google Académico, pero ya tengo el link directo que es este. No sé si igual, si No, ese no, sigue va. bien. Vamos al Google Académico. Ya, listo, ten eso ahí. ¿Listo? Ya. Ya. Ábrele el Google Académico. Bien. Mm, Ya aparece mi pantalla.
Así se ve. Me has copiado el fondo del Google. Ya. No es culpa. Ah, ya. A ver, Ahí está bien. listo. Digita aproximadamente lo que tú estabas buscando. O lo que tus compañeras y tú estaban buscando. ¿Ya? Ya. No le das el enter. Yo solo eso necesito. Que no le des el enter. Ya. Ya. A ver. Pregunta número 1. ¿Cuál era el tema que ustedes estaban buscando versus qué es lo que tú estás queriendo buscar en estos momentos? Eso le iba a explicar, Liz. Nuestro primer tema, digamos, ayer, antes de que empiece su clase, era de inclusión temprana para el impulso al desarrollo de los niños con discapacidad. Ya. Entonces dijimos, centrémonos en una discapacidad, Ya. en una edad y en dónde, o sea, como decir, el entorno. Ya. Entonces, ahí nuestro tema cambió a... ¿Cómo era el tema? No sé si alguien me ayuda. Inclusión para el desarrollo. La inclusión al desarrollo de los niños con discapacidad visual de 0 a 5 años en su primera infancia. Eso. A ver, pregunta número 1. ¿La primera infancia no es lo mismo que de 0 a 5 años? Sí. Y como que ahí estamos redundando. Situación número 2. Era a nivel educativo, Liz. Ya a nivel educativo, listo, Paula. A ver, aquí hay una cuestión que también debemos empezar a comprender. Sí, en ocasiones es algo complejo, es muy complejo. Hay términos que posiblemente no son homologados. No soy experto en el área de ustedes. Y ahí viene un pequeño inconveniente. Sí, no les podría indicar si la parte de, ¿cómo se llama? Primera infancia o son términos homologados a nivel mundial. O solamente es una homologación dentro de nuestro territorio. Por ese motivo, hay que ir buscando la alternativa idónea. En este caso, considero que sería mucho más práctico de 0 a 5 años. Una observación ahí. Lo otro, vamos a buscar que no en todos los casos vamos a encontrar con ese tema específico, ¿sí? Sino que nos toca ir dando cierto tipo de vueltas. Ejemplo, lo que dice acá, desarrollo visual en los niños en la escuela. ¿Ya? De ahí, ¿cuántos documentos posibles aparecieron en primera instancia? Doy enter. Si deseas. Ya. Ya, cierto, antes de seguir avanzando, por favor, para todos los compañeros que están aquí en el aula, quienes vayan a ver luego la grabación o cosas así, lo que estamos desarrollando en estos momentos viene a ser justamente el ir enfocándonos a cómo debemos buscar, ¿ya? Porque una cosa es que yo busque de acuerdo a lo que yo pienso y lo que yo escribo, y otra cosa es empezar a buscar algo un poquito más técnico, que en ocasiones nos toca ir armando cierto tipo de rompecabezas. Entonces va por esos lados. Listo, a ver, Anaí, ¿qué más hicieron en eso? Ya, de ahí nos pusimos a consultar y entramos a este link que es este de aquí. Ya. Y ahí encontramos la información que queríamos. A ver, pero recuérdate, ese va a ser solo un documento en relación a todo lo que nosotros necesitamos, que van a ser muchos más. ¿Ya? Ajá. ¿Por qué motivo dices que ese es el documento que ustedes requerían? A ver, cuéntame, sin leer, de pronto ustedes ya hicieron algo el análisis. ¿Qué tiene de bueno este documento? ¿Dónde nomás fue desarrollado? ¿Con qué cantidad de niños? ¿Niños en qué edad? Por favor, vayan recreándome en relación a ese tipo de cosas. Ya, mira, bueno, ya entramos a este link y nos pusimos a leer. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que era lo que nosotros buscábamos, de que los niños con discapacidad visual, al momento, como decir, de ellos de su primera infancia, que sería la escuela, ¿no? Y encontramos que no todos los niños
tienen, digamos, una discapacidad visual que no ven completamente nada, solo es total o parcial, como dice ahí, ¿no? Entonces, de ahí ya después conversando con ellas y todo, ya dijimos Con ellas, ¿quiénes nomás son ellas? Ariana, Ya, Paula y Daniela. ya. Ajá. Entonces llegamos a la conclusión de que si era lo que estábamos buscando y también, bueno, nosotras ya argumentamos con nuestras palabras en el desarrollo un poquito más de lo que hicimos. Ya. A Ujú. ver, ahora voy a ir preguntando algunas cosas. Algunas cosas dentro de todo lo que nosotros debemos ir identificando. Situación número uno. Sí, ¿por qué motivo eligieron discapacidad visual? Yo misma contesto. Como dicen, aquí sí. Esto es sálvese quien pueda. Ya. Porque nosotros antes de eso le explicaba que antes de que usted empiece a, como decir, a hacer preguntas a los otros grupos, nosotros también cometimos el error de decir discapacidad en general. Entonces, ya después analizando, pensamos que se nos iba a hacer muy extenso en buscar en cada discapacidad. Entonces dijimos en la discapacidad visual. A ver, te hago una pregunta, sí. Recuerden, esto de acá viene por ir entrando, ¿cómo se llama? Por ir entrando dentro de un mundo de encontrar, desestabilizarnos un poco y salir cada vez más fortalecidos. Sí, no creerán que el profe es un quisquilloso, que el profe es un mala gente, que el profe es lo peor que nos pudo haber pasado. Sí, si no va por el hecho de que vayamos reflexionando en este tipo de cosas. ¿Ya? A ver, eh, ¿por qué motivo elegir discapacidad visual y no otro tipo de discapacidad? Bueno, dice, nos llamó más la atención en la discapacidad visual, porque aparte de lo que ya, por ejemplo, sabemos unas 2 o 3 cosas sobre qué es esa discapacidad, nos vamos nosotros buscando, hablando entre nosotras, vamos lo que es conociendo más sobre esa discapacidad. Eso es. Además que también podemos decir que los niños con discapacidad visual, ellos no ven, digamos, lo que hay en su exterior, sino que ellos a través de sus sentimientos o emociones expresan lo que sienten y no es necesario tener o ver a algo para decir lo que ellos sientan. Ya. Uh-huh. También porque nos llamó la atención en la manera de que como los niños con cierta discapacidad pueden aprender y estar, como decir, al mismo rango que los niños normales en el sentido de la educación también, ya que cuando ya con eso que no pueden ver ni tampoco pueden tener los mismos, como decir, les hace falta un sentido como ellos se desarrollan con la sociedad y con la educación y cómo es que ellos aprenden también por eso dice. Ya. ¿Y qué es lo que ustedes quisieran conseguir de este tipo de información que van a consultar y de pronto se van a empoderar, van a ir eh, hablando mucho más profundamente acerca de esto? ¿Qué es lo que quisieran conseguir hacia el final? Comprender el desarrollo de cada niño con cierta discapacidad por un lado y por el otro también poder reforzar, por ejemplo, nuestro conocimiento en el sentido de la inclusión con niños con discapacidad, no solo sea con discapacidad visual, sino también motriz, cognitiva. Entonces también vimos este tema porque nos parece como un poco para pensar mejor y tener también cierta como que pensar mejor en cómo es que ellos se desarrollan con nosotros también, porque así como nosotros les vemos de una forma, ellos también quizás nos ven o nos sienten a nosotros con otro tipo de forma.
Ya. Otra lista en que, perdón, Sigue, sigue. como nosotros vamos a llegar a ser, como decir, profesoras a trabajar con niños, puede que en algún caso nos toque quizá un niño con esa discapacidad y así, o con con otras discapacidades, pero así vamos conociendo, como decir, un poco más sobre la discapacidad visual y cómo podemos trabajar con los niños. Ya. Anaí, ¿vas a decir algo? No, nada más, Liz. Ah, ya. Lo mismo que dijo Pau de la inclusión, o sea, nuestro punto es la inclusión, que no sientan como un tipo de desprecio los demás niños por tener que convivir con una persona en este estado de discapacidad. Una consulta. ¿Los niños discriminan? Por cierta parte creo que sí, pero es, digamos, inculcado por los padres que, digamos, les dicen, ay, ese niño es diferente, entonces ellos van con esa mentalidad y le dicen, tú eres diferente, no eres igual a nosotros. Y ahí es donde empieza la discriminación y los niños obviamente se sienten mal. Ya, entonces hablaríamos que los niños en primera instancia no discriminan, ¿cierto? O de forma natural no discriminan. Ujú, sí. Y bajo este argumento deberíamos también trabajar en nosotros y trabajar en personas cercanas a nosotros. Ajá. Listo. Eh, ¿Consultaron estudios a nivel nacional? ¿De dónde es este O sea, estudio? sí El que... nos salió de Colombia, Uruguay y de Argentina, pero nos centramos más en lo que es en nuestro país de Ecuador. Porque incluso estuvimos también consultando en la otra página que nos había dicho, si no estoy mal creo que era Diasnet, algo así, Ya. y nos salió sobre, ahí en ese documento que habíamos visto y que habíamos leído, estaba sobre o sea, como los centros de inicial del buen vivir, pero de aquí de Ecuador, entonces por eso nos centramos más en nuestro país. ¿Qué diferencia creen ustedes que podemos tener con otros países? ¿Mande? ¿Qué diferencia consideran ustedes que podemos tener con otros países? El método de educación, digamos, los otros países con más desarrollados tienen una mejor calidad educativa hacia las personas de discapacidad. En cambio, nosotros como que nos estamos preparando para eso. ¿Crees eso, Anaí? ¿O es tu creencia o tienes ese tipo de comparación? O sea, es lo que yo pienso Ah, personalmente. ya, es lo que piensas personalmente. Ajá. Mira, aquí justamente, no, otra vez vamos hacia el lado reflexivo. Sí, está bien emitir un criterio, está bien emitir un comentario. Lo que nos toca ahora es empezar a ver si es que el criterio que yo tengo es un criterio correcto o posiblemente un criterio errado. En cualquiera de los dos casos es importante ir a comprobarlo. ¿Ya? ¿Por qué debemos comprobarlo? Porque de acuerdo a eso, específicamente yo como persona, me voy a quedar sin dudas. ¿Sí? Esto pasa en todo, por si acaso, y la idea justamente de desarrollar este tipo de trabajos es también para empezar a desaprender un poco. ¿A desaprender qué? Desaprender el hecho de que lo primero que nos dicen es lo real. Ya esto lo tenemos comúnmente en diferentes instancias y la primera información que lanzan creemos que es la información real. Entonces, uno de los motivos de estar en esto de educación superior es eso, de empezar a generar un debate, pero un debate con argumentos. Sí, tal vez es muy importante lo que dices tú, Anaí. En otros países, posiblemente, yo no lo puedo afirmar, tengan un mejor nivel de, de educación que el nuestro, posiblemente. Como posiblemente no. Tal vez nosotros internamente puede que no veamos algunos avances que hayamos tenido y avances grandes desde mi óptica, ¿sí? Como por ejemplo el derecho hacia los niños y adolescentes, el derecho de ser considerados
como seres humanos. Teníamos hace algunos años atrás tal vez una educación un poquito tradicional, pero tradicional media grotesca, sí. La típica, la letra con sangrienta. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que empezar a cambiar y a modificar. No por esto significa libertinaje, por si acaso. Significa empezar a respetar los derechos de los demás, pero a su vez buscar las alternativas para que también mis derechos sean válidos y sean aceptados. Y dentro de eso está esta parte de la inclusión. Posiblemente podríamos entrar en detalles muy mínimos y esos detalles mínimos pueden hacer que no tengamos cierto tipo de conciliaciones en algunas cosas, pero a nivel general considero que esta parte es importante. Sí, esto de la inclusión es muy importante, ya, pero no debería quedar solamente en palabra. Deberíamos empezar a ejecutar algo similar a lo que ustedes están haciendo. La primera forma es adentrándonos en el tema y ver qué tanto se ha hecho, qué tanto se hace en otros países y qué tanto se hace en nuestro país. Y aquí justamente viene una observación también hacia ustedes, en el sentido de que no podemos centrarnos solamente qué es lo que pasa en el Ecuador, ¿ya? Debemos buscar qué pasa con nuestros vecinos. En investigación es válido. Si nosotros lo hacemos a nivel de nuestro domicilio, de pronto ahí sí ya nos empiezan a considerar chismosos. La idea no va por ahí, sí, pero a nivel de investigación, a nivel académico es muy válido para realmente ir haciendo comparaciones y ver cómo estamos funcionando. Sí, debemos empezar a desarrollar este tipo de acciones. ¿Ya? Bueno, hasta aquí ya tenemos algunos aspectos importantes dentro del proceso. ¿Ya? Ahora vamos con otro aspecto importante dentro del proceso. ¿Ya? ¿Ustedes han consultado algún tipo de estadística? ¿Han consultado algún tipo ¿cómo se llama? De dato oficial? Sí, justamente de niños que tengan la parte de discapacidad visual. No, Liz. Ya, a ver, ese dato para ustedes va a ser muy importante. ¿Sí? Y por ende luego va a ser para nosotros también, ¿ya? ¿Por qué va a ser importante ese dato? No sé dónde lo podamos conseguir, pero de que debe existir, debe existir. Necesitamos visualizar hacia qué porcentaje de la población aproximadamente nosotros podemos empezar a enfocarnos con este tema. ¿Sí? Tenemos dos aspectos grandes en esto. El primero es el que no me gusta para nada, cuando nosotros nos toman como un dato numérico y como una estadística como tal. Y nos dicen, tal tipo de acción no podemos ejecutarla porque es mínimo o mínima la población que se vería beneficiada. ¿Sí? Y eso nos dicen en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque nos toman como una parte estadística y esto pasa en muchos casos. Pero a mí el lado que siempre me gusta y por el que yo casi siempre ataco es cuando nos tratan como personas, no como un número. Entonces, si esto puede beneficiar a una sola persona, para mí ya es ganancia. Tal vez rentablemente, si hablamos monetariamente, económicamente, pueda que no. Pero sí podemos cambiar o empezar a cambiar ese tipo de visualización. Ahora, cuando ya los números crecen, viene a ser rentable económicamente, entre comillas, y también viene a ser humanitariamente muy responsable. Sí, bajo todas estas circunstancias y todos estos aspectos, necesitamos empezar a enfocar lo que vamos a desarrollar de manera correcta. Me parece muy interesante el tema, nunca lo había topado por si acaso. Tengo demasiado respeto, si cabe el término, hacia la parte de discapacidad visual. No
me ha llamado mucho la atención en ir buscando algunas cosas, pero les puedo asegurar que no, no sé, hay algunos aspectos como que no han sido de mucha mejora en nosotros. Entonces, bajo esa característica y bajo esa condición, necesitamos también empezar a dar otro tipo de espacios. Y me parece perfecto el hecho de que ustedes vengan aquí a moverme también a mí un poco el piso para tratar de averiguar algo más acerca de este tipo de discapacidad. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que hemos conversado en estos momentos, ya hemos ido avanzando en algunas cosas. Espero que hayan tomado nota de algunas de ellas y más o menos cómo debemos empezar a trabajar. Poco a poco vamos a ir dando pasos y esos pasos cada vez deben irse incrementando en relación a lo que vamos obteniendo como resultados. ¿Sí? Sí. Listo, Ney. No sé si tengan alguna cuestión más ahí por decirme. Eso le quería preguntar, Lisen. Entonces, en nuestra consulta le agregamos el porcentaje que tenemos con niños de discapacidad visual, ¿verdad? Solo eso faltaría agregar al informe. A ver, todavía no les pido ni informe ni nada, Paula. Todavía tenemos que ir desarrollando algunas cosas. A ver, como datos iniciales. A ver, ¿por qué? A eso me refiero, como para seguir como nosotros teniendo ya la información, algo así, a eso me refiero. Claro. Sí, necesitamos obligatoriamente. Hay ocasiones que nosotros no buscamos cierto tipo de datos. ¿Ya? Pero esta cantidad de datos en un momento inicial deben ayudarnos a identificar el cómo nosotros podemos empezar a impactar también dentro de una comunidad. Sí. Mientras más desagregados sean cierto tipo de datos que encontremos, va a ser mucho mejor. Ejemplos. Voy a irme algo totalmente diferente a lo de ustedes en relación a lo que quieren investigar. Y no va a tener relación con nada de lo que posiblemente vayan a investigar. Pero voy a hacer cierto tipo de referencia. ¿Sí? Cuestión número 1. ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros hacemos uso de la educación pública? Y entonces, si yo voy a hacer una investigación acerca de la educación pública, necesito conocer esa estadística. ¿Cuántas personas son estudiantes y cuántos de educación pública? Ya, verán, estoy hablando a nivel general ahora. Si yo quiero conocer cuántos estudiantes hacen uso de educación pública en la parte superior, en educación superior, entonces tengo que ir a consultar qué porcentaje de estudiantes están en edad, qué cantidad de personas están en edad de tomar educación pública. Hablo de manera general, ¿no? Porque recuerden que para esto no tenemos edades, sí, y esa parte es importante, pero por poner un ejemplo, o si no, hacemos una comparación un poquito diferente. ¿Cuántas personas salieron de bachiller en el ciclo anterior y cuántos accedieron a la educación superior? Ahora, ¿cuántos salieron de bachiller y cuántos accedieron a la educación superior pública? Sí, ¿cuántos salieron de bachiller y cuántos accedieron a la educación pública universitaria y cuántos a la educación pública tecnológica? ¿Ya? Y de esto yo puedo ir obteniendo cuántos fueron hombres y cuántas fueron mujeres. Y cuántos fueron hombres en educación superior y cuántas mujeres en educación superior. Y cuántos llegaron a educación superior universitaria en hombres y cuántos de educación superior universitaria en mujeres, y lo mismo para la parte tecnológica. ¿Por qué hacer esta referencia? Porque de acuerdo a eso yo puedo ir obteniendo índices. Sí. Miren, nuestro país anda muy convulsionado en la actualidad. ¿Ya? Yo no digo que esté bien o que esté mal. Yo lo que puedo ver como realidad es que estamos convulsionados.
Y una de las cosas que están posicionando de uno y de otro lado es el precio de los combustibles. Entonces, hacíamos un análisis propio dentro de nuestra organización familiar y les decía, a ver, yo puedo sacar cualquier tipo de resultado, pero un resultado que yo lo considere necesario y lo considere útil, ¿sí? Pero para llegar yo a ese tipo de conclusión debo ir tomando algunos parámetros. Y todavía sí, posiblemente, no voy a tener un estado real de lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Parámetros como cuáles. Cantidad de empleo pleno, ¿sí? En todos los países que quieran comparar. Cantidad de empleo no adecuado y cantidad de desempleo. Valor entre un salario mínimo y la canasta básica. ¿Cuántas personas alcanzan ese salario mínimo y cuántas no? Versus la canasta básica. Y podríamos ir obteniendo un sinnúmero de índices más, ¿ya? Y con esto todavía, cuando ya tenga toda esa información, todavía no puedo decir que yo tengo la razón o el otro tiene la razón. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siguen siendo muchas especulaciones de mi lado y muchas especulaciones del lado contrario, porque no vamos a llegar a un acuerdo 100%. Sí, recuerden, estamos con una información referencial. Lo mismo pasa con esta parte de hablar de discapacidades o hablar de niños con condiciones o capacidades completas o cuestiones así. Entonces, lo que nosotros o lo que yo quiero llevarles al análisis es el hecho de que ustedes vayan tratando de obtener la mayor cantidad de información posible y de acuerdo a eso vamos enlazando las ideas y vamos a ir confrontando cierto tipo de datos versus lo que comúnmente nosotros creemos. Sí, recuerden, también esto es una realidad. Tal vez nosotros podemos de aquí dar cierto punto de vista a nivel óptico o a nivel de lo que nosotros tenemos, pero posiblemente dentro de esas estadísticas no van a encontrar o no encontraremos a muchos niños tal vez de los sectores rurales o urbanos marginales que posiblemente no llegan hacia allá las encuestas. Entonces, básicamente, dentro de todo el proceso debemos ir entendiendo este tipo de cosas, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. No, Liz. Si está algo claro a donde queremos llegar. Sí. Sí. ¿Les parece arduo el trabajo o no? ¿Mande? ¿Les parece que va a estar medio arduo el trabajo? Sí, pero no imposible. Ah, ya, bueno. Esperemos que por ahí no venga otro profe más y Ojalá. digan conmigo también tienen un trabajo así, ¿no? Ya saben, yo fui primero. Así que, fregadas. Listo. Gracias, Anaí, gracias a todo tu grupo. Muy bien. ¿Quién más me puede ayudar? A ver, vamos. Recuerden que este tipo de plenarias ayudan muchas veces a muchas personas que tienen la timidez de responder o de preguntar. ¿Ya? No estamos en la parte presencial porque en este tipo de trabajo sí les aseguro que todo el mundo me habla. Pero como estamos en la parte virtual, se me van salvando por algunas cositas. A ver, ¿quién más me ayuda? Anaí, dame un número ya. 5. 5. Ya saben. En ¿cómo se llama? En el video deben ver la forma de contar, ¿ya? Roberto. Mándale. ¿Qué fue, Roberto? ¿Cómo te va? Todo bien, Liz. ¿Todo bien? ¿Cómo van esos pasos para la presentación de ustedes cuando se haga la novatada? Más o menos, Liz. Ya hemos de haber olvidado también. Ya me debe haber olvidado. Pero si tenías todo este tiempo para estar repasando. Estaba más pendiente en el paro, Liz. ¿Qué? ¿Saliste al paro? No, pendiente, o sea, viendo lo que pasa. ¿Por dónde vives? Por La Joya. ¿Por dónde?
La Joya es... Por La Joya. No, por ahí. Te escuché por la FAE, digo, ¿y aquí dónde es la FAE? No, La Joya. Roberto, ¿quiénes nomás son integrantes de tu grupo? Alejandra, Belén y... No me acuerdo cuál más falta. Naomi. Naomi. Noemí, creo que es la Naomi. Naomi. Ya, perdón. Es. Bien, ¿y de qué han hablado, Roberto? Cuéntame. Y O sea, cuéntanos. cogimos el tema sobre el desarrollo socioemocional. ¿Por qué? ¿Por qué consideras importante el desarrollo socioemocional? Porque estas son habilidades emocionales que hay que trabajarse desde desde los niños, los primeros años de vida. Influyen bastante. Ya. Para llegar a ser como quiénes. ¿Como el profe o como Roberto? Sí, Sí. A ver, sí. ¿tienen algo ya consultado, Roberto? Sí, tenemos un tipo de concepto y qué habilidades nomás hay. ¿Y puedes presentar algo? ¿Puedes compartir pantalla? Tengo escrito, Ya. ¿Y alguien de tus compañeras que te colabore? Belencito nos puede ayudar. Ya. Ya. Y verán, esto de aquí no es el hecho de que solo una persona hable, ¿no? Y solo el profe pregunte. Necesito que ustedes también me ayuden a desarrollar. Y si alguno de tus compañeros tiene duda, también deberían preguntar. Sí. Recuerden, esto no es como una exposición. En una exposición sí todo el mundo habla. ¿Ya? Ya le hice. Le abro directo al link. Lo que desees, no es problema. Bueno, a nosotros se nos complicó igual un poco en eso de buscar porque casi no encontrábamos información, pero lo poco que encontramos está en este link. ¿Por qué motivo? A ver, Nosotros, Belén, cuéntame y cuéntanos. ¿Por qué motivo dices que se les complicó? o sea, es que no encontrábamos información, o sea, no encontrábamos información acerca del tema que nosotros estamos buscando. Del desarrollo socioemocional. Ajá, socioemocional. Sí. ¿Por qué motivo? No sé, nosotros no encontrábamos, o sea, no sabemos si no encontrábamos, no buscábamos bien, o como dijo Paula, no sabemos utilizar bien Google Académica. Es la primera vez que ocupamos eso. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué les ha parecido? Bueno, nos apareció esto sobre promover el desarrollo de niños, sobre el desarrollo socioemocional. No, Belén, ¿qué les ha parecido el Google Académico? Que es más complicado. O sea, bueno, a mí en lo personal es algo nuevo, o sea, nuevo en usar. Pero de ahí sí lo había escuchado, pero nunca lo había utilizado. Pero esta vez que lo utilicé se me complicó bastante. Se nos complicó bastante. A ver, ¿y por qué se les complicó? O sea, porque como digamos en Google normal, o sea, asoma bastante información y podemos encontrar en cualquier enlace, pero en cambio en este Google Academic no encontrábamos información concreta o referente al tema o sea, había información lo contrario del tema o casi similar, pero no lo que nosotros queríamos. Ya. ¿O será porque en el Google comercial yo pongo piedras y me sale hasta el ripio? Ah, sí. ¿Qué dicen? Sí. Ya. Miren, aquí, Sí, a ver, puede ser. justamente ese tipo de experiencias también necesito que las vivan. ¿Por qué? Porque en ocasiones siempre pensamos que hay cosas que son muy complejas, pero cuando las vamos desarrollando de manera paulatina, de manera consecutiva, cada vez esa complejidad baja. ¿Ya? Y entonces, justamente, se requiere ese tipo de desarrollo. Pero listo. A ver. Cuénteme quién fue el que impulsó este tema y por qué motivo lo impulsó. Bueno, nosotros estábamos hablando bueno, decíamos como que demos
y demos ideas sobre algún tema y después nos centramos y vemos cómo investigamos. Pero llegamos a la conclusión de este tema porque en sí bastante el desarrollo socioemocional influye bastante en los niños. ¿Por qué? Porque el niño desde pequeñito toca manejarle de una manera distinta como una persona adulta, porque el niño tiene más facilidad o sea, es más sensible. También esto también les ayuda para que puedan ellos con el tiempo ser mejores personas que nosotros. Entonces nos pareció un tema bastante interesante para manejar en niños. Ya, la pregunta es, ¿cómo nosotros, ¿cómo se llama? ¿Cómo nosotros podríamos afirmar que van a ser mejores que nosotros? Esa partecita, a ver, también vamos a ir modificando nuestra forma de hablar, ¿ya? Porque la idea también está en eso dentro de la formación. Cuando yo doy un aspecto de valor, tengo dos cosas, ¿sí? La primera, o tengo medido lo que yo hablo, es decir, para yo decir mejor, es porque ya hice un estudio de lo que tengo y qué es lo que puede ser mejor, ¿sí? O peor, ya eso es indistinto. Y la otra es una percepción. Entonces, si no tengo hecha esa medición, obligatoriamente tenemos que ir quitando estos calificativos. Perdón, como mejor, peor, bueno, malo. ¿Qué más damos como calificación? No sé, ya luego van apareciendo palabras, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es muy subjetivo, ¿sí? Lo que es bueno para ustedes posiblemente es malo para mí o para otras personas. Y tal vez lo que es bueno para mí posiblemente sea malo para ustedes. Lo que ustedes consideren mejor para mí puede ser peor. Lo que yo considere mejor para ustedes puede ser peor. O no va a tener significancia. Entonces vamos a ir manejando también esa parte de términos para evitarnos observaciones, porque sí, van a dar muchas observaciones en relación a las cosas que nosotros emitimos. Sí, ¿qué es lo que podríamos argumentar dentro de esto? Y solamente se me ocurre sin haberlo estudiado o algo que se le parezca. Sí, es que podríamos generar niños o personas más resilientes, se me ocurre, o con una resiliencia adecuada, se me ocurre, que esos niveles ya están enfocados o ya están enmarcados, ya están descritos, sí, o podríamos generar una sociedad que llegue a una resolución de conflictos sin agresividad, que también ya puede ser algo importante, sí. Entonces, lo que se me ocurre, como digo, esto para mí es ocurrencia en estos momentos, no puedo decir que hacia eso van a llegar, porque hay que ir modificando también cierto tipo de términos, hábitos y algunas otras expresiones que nosotros tenemos. ¿Listo? Bueno, sí, en ese sentido sí, o sea, no me expliqué bien. No, a ver, No al final de cuentas, en algún caso me han de escuchar a mí algo similar. Ya, la idea no es también otra de las cosas que debemos empezar a meternos en la cabeza. Hay ocasiones que yo por ahí lanzo alguna observación y me dicen disculpe. Yo no tengo nada que disculparles. Yo lo que necesito es que empecemos a cambiar siempre para ir creciendo personalmente y también profesionalmente. Sí. Cuando yo les haga alguna observación, no va para que me pidan disculpas. ¿Ya? Y esto va para todos porque ya he escuchado.
En algún otro caso, discúlpame que me salga un poco del tema, suelen decir, profe, es que no sé si estará bien, pero ya. No expresemos ese tipo de pensamiento anticipado. ¿Sí? Yo ya me doy por derrotado antes de empezar. Entonces, nada de que no sé si estará bien. A ver, mi opinión es esta. Sí. Que al final de cuentas en un momento va a ser una opinión muy valedera para cada uno de los que le emiten. Posiblemente esa opinión puede ir modificándose o cambiándose si tiene por ahí más argumentos que se los podemos ir entregando. Pero no significa que el profesor, en este caso yo, en este caso Alex Valareso, sí, esté correcto en lo que él piensa. Y no significa que ustedes estén bien en lo que piensan. Simplemente van a ser puntos de vista y esos puntos de vista tenemos luego que irlos confirmando y argumentando en relación a lo que vamos encontrando. Así que ya saben, no ofrezcamos disculpas, no lleguemos a decir no sé si estará bien, por lo menos en mi clase no. Ya, vamos a ir trabajando cada vez más hasta en sentidos de seguridad. Y no de seguridad ciudadana, sino seguridad en el momento de dar mi argumento. ¿Listo? Ya lo hice. Vamos ahí. Dale, Belén. Sigue. Por favor. Ya, ¿qué sigo? Ya no sé ni qué decir. No sé, pues tú me querías decir ver, algo y... em, o ya te hice perder el hilo es que completo. no me acuerdo. Ah, ya, muy bien, Roberto. ¿De qué estaba hablando No me Belén? acuerdo. Antes de que este maleducado del Alex empiece a cortarles su intervención. Es que yo me sé olvidar nomás las cosas. Yo también, mi Alzheimer está medio complejo, pero al final de cuentas vamos a ir mejorando, no se preocupen. A ver, ¿quién más estaba por acá de tu grupo? Ay, no sé ni Naomi. Naomi estaba por acá. No. Sí, creo que le vi. Sí, profe, buenas tardes. Hola. A ver, cuéntame, Naomi, algo más de lo que no habló ni Roberto ni Belén. Naomi. Nada, que escogimos el tema porque el desarrollo socioemocional en los niños es lo primero para que el niño se pueda formar como una buena persona en el futuro. Entonces, desde pequeñitos tenemos que nosotros como educadores que vamos a hacer en un futuro poder trabajar en ese ámbito para poder formar unas personas de bien en su futuro de los niños. Ya. A ver, aquí la discrepancia de muchos. ¿Qué es ser una persona de bien? Y es lo que les decía hace un momento. El hecho de dar algún calificativo, ya podemos empezar a complicar nuestro argumento como tal. Naomi, ¿qué es una persona de bien? O sea, me refiero a que una persona que sea responsable, que sea educada, que no se pierdan los valores, nosotros ir formando y fortaleciendo los valores que tendrían que venir desde la casa. Ah, ya. Pero nosotros a eso me refiero, a los valores. Entonces, mira, cuando estés explicando estas cosas, justamente tienes que hablar de que se quiere estudiar esto por el hecho de que la responsabilidad en un niño se fortalezca en correlación con lo que tienen en su casa como valores. Sí, que la independencia del niño se mantenga en correlación también con su aspecto doméstico, domiciliario, porque son cosas importantes que hay que tratarlas. Pero cuando tú dices una persona de bien, entonces para mí puede venir muchas cosas a la mente y posiblemente no son las que tú estás estableciendo o la que tu grupo está estableciendo. Son cuestiones que necesitamos hablar, que necesitamos investigar, que necesitamos establecer, pero hay que dar términos que nos ayuden a centrarnos, no términos que nos ayuden a volar. Sí, porque es buenísimo cuando
cuando se habla de este tipo de cosas. Sí, Sí, profe. listo. Espérame un momento. Deme un segundito. Bien, a ver. Recuerden, de la misma manera, sí, ustedes han sacado, ¿de dónde han sacado? De alguna universidad de Perú, parece, ¿cierto? O bueno, es de alguna organización de Perú, eso es un hecho. ¿Ya? A ver, ustedes ya tienen cierto tipo de información. Recuerden, lo mismo que les dije al grupo anterior. Vamos a ir buscando, debemos ir buscando referencias de algunos espacios. Si solamente nosotros nos enfocamos en un espacio, posiblemente no vamos a encontrar un buen contexto de lo que estamos necesitando o lo que estamos buscando. ¿Ya? Necesitamos urgentemente el empezar a ir referenciando también esto. A ver, acá ya no les puedo preguntar niños con discapacidad o no, pero sí puedo preguntarles cuántos niños, en qué edad. Se trabaja de la misma manera a nivel de niños de 0 a 12 meses que de 0 a 5 años o no. Sí, esa partecita es la que nos falta. Entonces debemos empezar a establecer por ahí también cierto tipo de criterio. ¿Listo? No, sí, de hecho, Lisen, planteamos una cierta edad de 3 a 5 años. Ah, ya. Listo. Sí, porque ahí o sea, ahí son los cambios más radicales, donde que el niño va desarrollando más sus emociones. Ya. Verán, yo no sé qué tan cierto sea, no soy psicólogo, pero sería bueno de que pregunten a alguien. En algún momento, por cuestión personal, una psicóloga que se hacía cargo del departamento de psicología en la institución donde que les tenía a mis hijos, nos hablaba de la famosa edad del burro. Sí, sí han escuchado esto, ¿no? Tal vez términos que no son adecuados, pero que muchas de las ocasiones nuestras madres o nuestros padres nos lo dicen. No sé si han escuchado de eso. Sí, Lisen. Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que nos decía esta profesional? Que realmente nuestros cambios son cíclicos, pero que sí se acentúan un poco más en cierto tipo de edades, porque hay un paso hacia otro tipo de intereses. Entonces, al ser cíclico, justamente esta parte socioemocional también requiere de una evaluación, si cabe el término, permanente, para ver cómo vamos avanzando. Recuerden que nuestros entornos cercanos, nuestros entornos familiares pueden empezar a afectar mucho en relación a nuestros centros educativos. Así que hay que irlo considerando y hay que irlo estableciendo y evaluando. ¿Ya? Bien, vamos con un último grupo para esta parte. ¿Quién quiere hablar? Si se dan cuenta que no tenemos muchos voluntarios. Buenas tardes, Liesel. A nosotros nos falta el grupo de Vanessa Morales y Paola Fiel. ¿Ya? A ver, Vanessa, cuéntanos. Ya dice. Bueno, nosotros al principio pensábamos hacer sobre la influencia de la cultura y los CDIs, pero no encontramos mucha información y cambiamos a la estimulación temprana en el área motor fina en niños de 0 a 5 años. Ya, el rango de edad me parece muy amplio.
Sí. Ahora, Vanessa, de pronto, no lo vayas perdiendo o no vayan perdiendo esa óptica para un posible trabajo de grado. Esa parte cultural dentro de la labor educativa con infantes es muy importante. En el 2019 presenté un trabajo en un congreso justamente enfocado hacia el mantener la La lengua cultura. nativa, ajá, por medio de cierto tipo de trabajos como cancioneros, juego simbólico, y es súper complejo porque es un choque cultural grandísimo. El choque cultural en relación a, a que posiblemente nuestras etnias indígenas ven en los mestizos como una forma de salir, entre comillas, de una pobreza. Y en cambio, en muchos de los casos, nosotros los mestizos le vemos a nuestros pueblos ancestrales como un ente verdadero de mantener cultura. Y ese choque como tal es complejo. Es algo que todavía no lo podemos lidiar y por ese motivo también vamos teniendo múltiples cosas de las que hoy se viven. Pero sugerencia, revíselen como parte importante. A ver, Vanessa, ahora cuéntanos un poco en Muy relación al bien, tema Luis. que han elegido, por qué lo eligieron, eh, cuál es la Es que, motivación. bueno, es que nosotros dicen al principio, o sea, sí estábamos buscando en eso, pero nosotros pensábamos que solo era aquí en Ecuador que debíamos ver. Y con lo que nos acaba de explicar, entonces, o sea, el tema de la cultura también sí estaría bueno, porque nosotros pensábamos, bueno, las dos pensábamos que era solo en enfocarnos en el Ecuador, no en ver en otros países también. Era por eso que, o sea, nosotros decidimos cambiar de tema. Ya. Paola, ¿querías decir algo? No, que sí, lo mismo que la chica, que estábamos muy indecisos sobre el tema y también ya al final escogimos la motricidad fina. Ya. A ver, ¿qué tan importante es la motricidad fina en cuestión de, de un desarrollo del niño hacia que se convierta en un niño, en un joven, en un adulto, eh, con, con múltiples capacidades para el desarrollo? Los movimientos de los dedos, de las manos, de los ojos, o Ya, sea, todo pero el cuerpo. ¿qué tan importante es y por qué es importante? Es importante para que el niño pueda tener coordinación y pueda aprender a moverse y usar su cuerpo. Ya, pero igual, como... También porque a nivel de desarrollo de la motricidad fina, también puede desarrollar su nivel intelectual, también desarrolla en el área lingüística y socioemocional. Ya. ¿Y eso a qué le conllevaría en un futuro? Para facilitar el movimiento y tener más fuerza. Claro, pero ¿a qué le llevaría? No sé. A ver, miren, en algún momento, eh, una, una profesional en estimulación temprana me decía, no sé qué tan cierto sea, pero me lo dijo, que una persona que no gateó en el futuro no puede parquearse cuando conduce un vehículo. Sí, entonces ahí nosotros estamos viendo una parte del desarrollo. Pero si ustedes me dicen que así de manera muy escueta en qué me puedes ayudar, qué me puede servir, entonces como que nos hace falta muchas cosas más dentro de esto.
chicas. Podría ser también porque nos ayudaría en el futuro para que podríamos desenvolvernos en las tareas de la vida diaria que tengamos. ¿Por qué motivo es importante que un niño aprenda a amarrarse los cordones? Como dijo Luis, para que no tenga ninguna dificultad al caminar. Entonces, A ver, ¿están seguros que para eso nos puede servir el aprender a cordonarnos en los zapatos? Chicas, tener un buen manejo de los pies, o sea, de las manos, que ya enseñaron a hacer nosotros mismos futuramente. Poco a poco, así las madres también y los padres también enseñan a los hijos a amarrar los cordones. miren, nos hace falta leer más acerca de esto. Sí, necesitamos, obligatoriamente sí necesitamos empezar a, a leer más acerca de esto, porque es importante la estimulación temprana. Si me dicen que me permite o me lleva a escribir de una manera correcta a nivel de lo que es la motricidad fina, tal vez en un futuro cercano ya no utilicemos algún tipo de escritura convencional. Sí, entonces algo más me debe entregar, ¿ya? Y así va pasando con muchas de las cosas que nosotros tenemos. ¿Estamos? Sí, Ya, entonces, tarea que nos toca es empezar ¿cómo se llama? Es empezar a trabajar de otra manera como tal, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que nosotros necesitamos identificar. ¿Sí? Bien, chicas. Y chicos, hemos culminado. Espero que de esto se lleven algo importante. Y el día de mañana empezamos a trabajar en algunas cosas adicionales que tenemos. ¿Listo? Lisa, sí. Dime. entonces ya seguimos trabajando con el tema que escogimos. Sí, a ver, lo que tienen que revisar bien es la parte de la delimitación. Si vamos a tener que delimitarlo un poquito más, porque posiblemente los temas pueden ser muy amplios, eso vayan analizándole. Y simple, sigan trabajando en los temas. Yo creo que sí les dije, de mi lado no va a existir veto alguno en relación a que algún tema no lo puedan desarrollar. Todos están aprobados desde ya. Lo que va a existir son observaciones justamente por la delimitación o por el hecho de que nos hace falta más argumentación. Listo, pero todos los temas son válidos. ¿Sí? ¿Sí, chicas? Lisa, ¿no hay una limitación de hojas o...? ¿Cómo? Todavía no les doy ni siquiera el formato para empezar a escribir. ¿Ya usted nos lo mandó? Sí. Ya. Ya. Listo. Entonces vamos a irlo desarrollando, ¿ya? Les agradezco mucho. Nos estamos viendo de aquí en... ¿El día de mañana? No, el día de mañana, ya. Después del paro en la parte presencial. Pero el día de mañana continuamos, ¿sí? Pasen excelente el resto de la jornada y nos estamos viendo. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Chao, pasen bien. Hasta luego, Lisa, pase Chao, bien. chao. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa.